con el patrocinio de... Usted puede enviar y recibir dinero de manera segura, ágil y oportuna. Titán Intercontinental, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy, el Ágora, un lugar de encuentro, rinde homenaje al escritor colombiano Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. El escritor Fernando Jaramillo, gran admirador de Gabo, nos relata algunas historias y anécdotas del fallecido personaje, quien con su legado deja no solo un gran aporte a la literatura colombiana y mundial, sino un fuerte recuerdo en los corazones de sus seguidores. Muy buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos a su programa El Ágora, para que no se la lleve el viento. Muy buenas noches, Fernando, y bienvenido a nuestro programa El Ágora. Gracias, Ángela, buenas noches. Bueno, Fernando, usted ha escrito un libro que se llama Para que no se la lleve el viento, y es una recopilación de artículos de García Márquez. ¿Por qué se especializó usted en Gabriel García Márquez? Bueno, empiezo por decir que el libro lo que hace es recopilar entrevistas a Gabriel García Márquez, más de 100. Ese libro tiene una virtud, por decirle algo, y es que es el único libro donde Gabo está hablando únicamente, no escribiendo como normalmente lo está. ¿Por qué lo hice? Lo hice porque desde muy joven, hace muchísimos años, tengo la afición de recoger artículos y cosas que tengan que ver con Gabriel García Márquez. Artículos de prensa. Antes de que ganara el premio Nobel. Pues por supuesto, mucho antes de eso. Desde cuando estaba en el colegio en Medellín interno, que leía para mis compañeros de internado libros de diferentes tipos, les leí en alguna oportunidad. La Hojarasca, por ejemplo, que fue su primer libro. Ese no fue el que leí, pero el que le leí fue El relato de un náufrago, que se los leí de los originales que publicó El Espectador. Y entonces allí empecé, cuando descubrí ese periodista, empezó la afición por recoger cosas que tuvieran que ver con esa persona. En esa recolección las he ido recopilando en unos libros que tengo, de los cuales este es el número 21. Esos libros yo los hago... ¿Usted tiene 21 libros publicados, anteriores a ese, publicados sobre García Márquez? Publicados, pero no se hagan ilusiones, porque de cada libro no hago sino 2 o 3 ejemplares. Entre que como quien dice, hay algunos 2 o 3 amigos en el mundo que tienen los 21 libros, pero correcto, prácticamente no más. ¿Y por qué lo ha hecho así como tan precario? Porque en realidad yo no veía la necesidad de publicarlo como la manera como se publican los libros normalmente, que son 2 o 3 mil ejemplares. Es un libro que se hace para los amigos, para que los amigos tengan la información que tiene el libro. ¿Cuál es la información? La información es todo lo que Gabo ha dicho sobre Cien años de soledad, lo que dijo sobre los otros libros, La Hojarasca, El coronel no tiene quien escriba, en fin, toda la lista de libros. En esas recopilaciones, en esos artículos de prensa, había muchos. Pero a ver, usted por ejemplo, ¿cuántas veces ha entrevistado a Gabo? Yo me he encontrado con Gabo en 2 oportunidades. El día que lo conocí, fue un día que yo me di cuenta de que él estaba en Cartagena y yo estaba en Santa Marta. Entonces inmediatamente me volé y allá me le presenté, le toqué la puerta, me abrió, me recibió y nos estuvimos sentados conversando como 4 horas. Hasta que ahí me dio pena porque ahí empezaron a servir el almuerzo de la casa, entonces me tuve que despedir. Yo me hubiera quedado conversando con el tipo toda la tarde también. Además que el tipo es divertidísimo, pues
en su trato personal, cuando está así en trato como amigo, es una maravilla. De acuerdo, yo me lo encontré, la única vez me lo encontré en un ascensor en Caracas. Me han invitado a la posesión de Carlos Andrés Pérez en ese tiempo y resulta que nos encontramos en el ascensor y yo cuando iba a entrar al ascensor puse la mano para que el ascensor no se cerrara, entonces y el ascensor se abrió, entonces me dijo, mujer de mucho coraje. Yo lo miré y yo dije, este debe ser Gabo. Pero pues no me atreví a decirle más, ni le pedí el autógrafo ni nada, sino que simplemente me bajé del ascensor y pregunté, ¿ese no era Gabo? Sí, ese es Gabo. Ay, no, y se me perdió. Después me fui a buscarlo y ya no lo pude encontrar más. Que es una lástima que no lo hubieras podido contactar más, porque es muy, muy divertido estar con él, de verdad que sí. Bueno, y la otra vez que se encontró con él fue ¿cuándo? Hace como unos 5 años que estaba en Cartagena, y entonces estábamos en el AI Festival, en el primer AI Festival, y Jaime Abello, con quien he logrado hacer una gran amistad, el director de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, me sopló que esa noche Gabo iba a estar en el Hotel Santa Teresa con amigos, en el bar, así en la primera plata, en el patio interesante, bonito que hay ahí. Y así fue, allá fui a buscarlo, allá estaba sentado con amigos, con Mercedes, obviamente, con su prima Margarita Márquez. Y ¿Se acordaba de usted? no, él, aunque se acuerde, él no es la persona que va a comenzar a decir, ah, sí, claro, no, por supuesto, no. Pero Mercedes sí. Mercedes muy amablemente, muy querida, se acordó de mí y me dijo, sí, me acuerdo mucho de la vez que estuviste en el apartamento, en mi casa, en una Semana Santa, de manera que no estaba cañando, ella se acordó muy bien en qué momento era. Entonces la recopilación de todas estas entrevistas son de diferentes revistas. Es correcto, esa recopilación. Entrevistas que le ha hecho diferentes personas, correcto. Imagino en toda la historia de su vida. En los últimos 50 años. Ahí está la primera entrevista que le hicieron para la HJCK, que se nota que es una entrevista muy, muy, muy preparada entre ellos dos, que se pusieron de acuerdo pues, en las preguntas y las respuestas. Pero es un documento histórico, la primera entrevista y la última que se la concedió para La Vanguardia de Barcelona, en donde... O sea, que en este libro ¿están todas las entrevistas? No están todas las entrevistas porque las primeras entrevistas están en los primeros 20 libros. No. Esas entrevistas van sacadas de los 20 libros anteriores. Esta es una recopilación de las entrevistas. Pero hay otro libro de entrevistas que fue publicado hace como 40 años. Y esas entrevistas que fueron publicadas en ese libro de hace 40 años, esas no están allí. Si los hubiera puesto ahí, entonces el libro no tendría las 750 páginas que tiene y no 1000. Y ya pues ya me ha quedado hasta trabajoso de publicar, porque esa publicación la hice con mis propios recursos, ¿no? De eso no hice sino 200 ejemplares. Muy valioso, sobre todo si en realidad pues es simplemente un regalo para los amigos de un tesoro que usted tiene, porque creo que nadie más en el mundo tiene ese tesoro. Tiene que ser muy valioso y tiene que ser muy importante cuando el mismo García Márquez me ha pagado 7 ejemplares. La persona que más ejemplares me ha comprado es Gabriel García Márquez. Y me ha mandado la plata, porque eso hay que pagar la factura, ¿no? Claro. Eso es un libro que yo no he regalado sino 2. Uno que le regalé a la Universidad de Princeton, que me lo pidió Juan Gustavo Cobo Borda, que se lo regalara para el Departamento de Estudios de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Princeton, con mucho gusto. Ese homenaje, pues. Y la semana pasada, mi hija que vive a Europa llevó uno a la Biblioteca Nacional de España. No es muy importante porque verdaderamente uno puede pues, ver cómo es la persona a través de sus entrevistas, ¿no? Exactamente. Y a través de las embarradas, porque muchas veces la entrevista la gente la embarra también. Hay una cosa muy importante en eso, porque en el libro hay mucho de política. Obviamente la pregunta obligada para Gabo es política. Y hay una cosa muy importante con Gabo, y es que el pensamiento político de Gabo es coherente durante toda su vida. O sea que toda la vida fue de izquierda.
toda la vida, es que era desde niño. Desde niño él nunca quiso ser otra cosa sino eso. Y es completamente coherente, no ha cambiado, no se ha modificado nunca. Realmente su historia en las bananeras y todo esto, pues naturalmente también hace que sus vivencias sean de izquierda, pues. Indudablemente, que eso lo marcó. Sí. Hasta tal punto que él muchos años dijo que él había nacido en 1928, para confusión de muchos de sus biógrafos, precisamente para hacer coincidir la matanza de las bananeras con su nacimiento. Claro. Pero él había nacido realmente un poquito antes. En el año 27. Claro, sí. Bueno, vamos a hacer una pausa para comerciales y ya regresamos. Visite Nachira, uno de los 20 proyectos escogidos por Colciencias en el 2011. Conozca el baño seco y compostero, la cocina solar, la fuente de la Pachamama, piérdase en el laberinto, vea cómo funciona una biciducha, aprenda cómo se hace la lombricultura, el papel hecho a mano y los juguetes de desechos reciclados. Conozca los 11 proyectos productivos que constituyen la columna vertebral de esta ecoaldea de mujeres. Saboree los mejores platos vallecaucanos en el restaurante con zona Wi-Fi. Haga sus reservaciones con anterioridad al 883-7855. Atendemos grupos y colegios. Muy buenas noches, Fernando Jaramillo, gran compilador de Gabriel García Márquez. Tuve la oportunidad de conocer a Hugo Jaramillo, el muy conocido Harry para la época de nosotros, no para las nuevas generaciones, y a Fanny Echeverry, sus papás, que eran muy buenos intelectuales los dos. Él, un gran periodista, ella una gran lectora. Usted le heredó esa vena a ellos dos, al papá, o a quién. Bueno, el amor por la lectura, que es una cosa que si uno se le inculca desde joven, usted sabe que eso no se olvida nunca. Me hubiera gustado ser un periodista siquiera cercano a las virtudes que tenía mi papá en ese campo. Como no tengo esa virtud, pues he llegado a ser un compilador, un investigador sobre la vida y la obra de Gabriel García Márquez, en lo que me convertí casi que sin querer. Uno de los resultados de esas investigaciones es ese libro que usted está alabando ahí, que tiene un nombre, pues, por decir algo, muy significativo, porque si yo no recopilo esas entrevistas en ese libro, de pronto se las lleva el viento las palabras de Gabo. Usted empezó a leer el relato de un náufrago, eso hace 56 años, que usted era el lector oficial del Colegio de San Ignacio. Desde esa época usted está compilando las entrevistas y los artículos de García Márquez, o eso a partir de qué época fue que empezó usted a hacer esta labor. Exactamente con ese artículo que leí para mis compañeros de internado, entre los cuales estaba usted, no se lo olvide, ¿no? Me acuerdo muy bien. Leía en el comedor del colegio, leí el relato de un náufrago. Desde esa época me interesé muchísimo por la forma de periodismo que estaba haciendo ese joven periodista que se llama Gabriel García Márquez. Entre otras cosas, hay una anécdota muy curiosa, Gilio y Alfonso, porque sucede que en los artículos del Espectador no están firmados por Gabriel García Márquez, pero sí están escritos en un tono y en un ritmo distintísimo del periodismo que se hacía en esa época. Y eso fue lo que a mí me fascinó de esos artículos. Y por eso, cuando descubrí que habían sido escritos por este señor, me dediqué a seguirle la pista y a recopilar las cosas que tenían que ver con él, como un grado de admiración
por la persona más que por el escritor. Una labor muy difícil de realizar en Cali, porque uno está en provincia. Si hubiera estado en Bogotá, seguramente tendría el doble de libros, porque hubiera estado mucho más cerca de la fuente de creación de los artículos. Pero yo tuve que comprar muchísimos veces 2 tiempos, 2 espectadores, 2 revistas semanas para poder hacer como hago la edición de los 20 libros que están detrás de ese. De todas estas entrevistas, ¿cuál es la que a usted más le llama la atención o la que usted cree que es la mejor? Creo que por ahí hay una de Playboy que dice algo interesante, o creo que... ¿Cuál es su preferida? ¿Tiene alguna preferida de todas estas 100 entrevistas que hay? A mí la entrevista de Playboy me parece la más interesante de todas y lo voy a explicar por qué. Porque en la entrevista de Playboy, el tipo revela su política, cuáles son sus creencias políticas, porque obliga a la entrevistadora a que se lo pregunte y le da la oportunidad a él de decir que él no es comunista contra lo que la mayoría de la gente cree. Hay una cosa muy curiosa con el izquierdismo de Gabo que es consistente en toda su vida. Igual desde cuando era niño hasta ahora que es, y es que es idéntico su tendencia de izquierda. Pero no se sabe finalmente dónde es que está situado. Jaime, su hermano, dice: yo no me quiero morir sin saber exactamente qué es lo que piensa políticamente hablando mi hermano Gabito. Bueno, una anécdota que hay del hijo de él en la Universidad de Harvard sobre el gallo. Ese es en el Coronel. En el Coronel no tiene quien le escriba. ¿Cómo es la anécdota? En el Coronel no tiene quien le escriba. Hay un gallo que forma parte de la trama. Es un gallo porque el coronel era gallero y tenía gallos para ir a jugar en la gallera. Pero el tipo estaba pasando hambre en la esperanza de que su gallo ganara. Rodrigo García Barcha era estudiante de la Universidad de Harvard. Y su profesor de comunicación un día le puso a toda la clase la tarea de que explicara qué significaba el gallo del coronel no tiene quien le escriba. Al otro día el muchacho, Rodrigo, llegó con su papel y su tarea y la presentó en donde decía: el gallo del coronel no tiene quien le escriba no significa nada. Y entonces le pusieron 0, o como sea que califican en Harvard, no sé, me imagino que es con una letra E. Entonces el muchacho fue a donde su profesora a reclamarle: profesor, ¿usted por qué me puso 0? Y pues porque usted contestó que nada. ¿Y entonces qué? No, pues es que lo que pasa es que el gallo del coronel, y el profesor se extendió 20 minutos explicando el significado del gallo como la lucha de clases de América Latina. Cuando el tipo terminó su disección de tanto rato, el muchacho le dijo: vea, profesor, qué raro, porque a mí mi papá me dijo que el gallo no significaba nada. Sí, ¿quién es su papá? Le preguntó el profesor. Entonces, pues, es sorprendente, pues, como la reversa que tuvo que haber echado ese profesor en ese momento cuando supo quién era el papá de su alumno. Mi papá es García Márquez. Mi papá es Gabriel García Márquez, claro. Entonces, bueno, gracias, Fernando. Y gracias por ustedes por la invitación. Peluquería Carlos Enrique. Profesionales y especialistas en maquillaje, blower, corte, alisado con queratina, entre otros. Encuéntrenos en la carrera 34, número 341, barrio San Fernando, frente al Parque del Perro. Separe su cita al 556-1290, 556-1310, Peluquería Carlos Enrique. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro para que no se la lleve el viento. Fernando, pues ya en esta parte hay 2 cositas que sí te quiero preguntar. Primero es, en este libro está una última entrevista. Es decir, ¿en esa entrevista hay algún deterioro de Gabo? No, no se nota ninguno del deterioro. En realidad el deterioro de Gabo, que es un tema que está
candente en el mundo de la literatura hoy en día, es una cosa que está completamente invalidada con el artículo que publicó Antonio José Caballero en El País. El tipo estuvo con Gabo en México, en Ciudad de México, estuvieron en la casa del embajador, se reunieron un rato. A la hora de salir fue Gabo el que insinuó que quería ir a tomarse un famoso caldo madrugado, que es una cosa que venden en México como para después de los tragos, a las 2 de la mañana. Como un pochinche. Exactamente. Cuando llegó al hotel a donde lo sirven, pidió que le dieran un trago, algo con alcohol, pero estaban en ley seca por las elecciones del presidente. Antonio José fue al del bar y le dijo, muy curioso, le dijo, oye, sírveme un whisky para tu amigo que está allá. Y no, mira, eso es muy fácil. ¿Usted sabe quién es el que está allá? Sí, claro, ese es el Gabo. Pero es que el Gabo, yo le sirvo el trago, el Gabo se va de aquí y a mí viene y me dan en la madre, como se dice en México, muy gráficamente. De todas maneras, hubo caldo, no hubo trago, y aparentemente Gabo hizo una observación muy puesta en razón con relación a la situación política colombiana, y es que aquí estamos hablando de paz, de una orilla a la otra. Los unos están en una orilla y los otros están en la otra, entonces nos gritamos de una orilla a la otra. Si el uno no pasa del río de para acá o de cualquiera de los dos, no va a haber nunca un diálogo. Siempre va a haber a los gritos, a los alaridos, no vamos a poder arreglar el problema. Y la otra pregunta que te quiero hacer tiene que ver sobre las memorias de mis putas tristes. ¿Tú crees que Gabo, y volviendo a retomar lo que le contaste a Poncho, de lo que le dijo a la muchacha, no es un tipo tremendamente machista, ¿sí? Y en ese libro hay una apología específicamente a la violación de menores? Bueno, tu pregunta son dos. La primera, que si el tipo es profundamente machista, indudablemente, no hay nada que hacer. Es un costeño típico de su generación, nacido en 1927 y tiene todas las características del machismo costeño, y eso pues es algo que ya no tenemos oportunidad de reversarlo. En cuanto a que en la pederastia que pueda tener encerrada la memoria de mis putas tristes, eso está muy discutido, está muy vuelto a poner en el papel, en el tablero, en todos los foros se discute, y la verdad es que yo he tenido por conclusión de que la literatura no es ni buena ni mala, sino que refleja tal vez una situación de la cual nadie más habla. Ahora, si hablamos de memorias de mis putas tristes, tal vez eso de la acusación de pederastia sea muy leve, por cuanto no solamente el señor no toca a la niñita, sino que termina enamorado de ella. Pero es que la niñita tenía 10 años, era una niña. No era 10, tenía 15, y en la película que me acabo de ver, que anda por ahí ya, la muchacha debe tener unos 25. Que es igual, para un tipo de 90 es igual si la muchacha tiene 25 o tiene 15. Es igual, pues igual. No, pero no digamos en la percepción o en los movimientos de mujeres que hay en este momento, en que a las niñas hay que defenderlas. Una cosa es que una mujer de 25 años esté de acuerdo con así sea que no la toque, pero con estar con una persona, y otra cosa es que una niña de 15 años termine estando por necesidad o por lo que sea con una persona. Es decir, es algo muy distinto. Bueno, pero comprenderás, y la polémica, yo creo que en este foro tendría que estar mucho más preparado yo para poderme explicar que eso existe la pederastia. Aparentemente Cartagena, por ejemplo, es uno de los grandísimos problemas que tiene el alcalde, es que llegan hordas de extranjeros a buscar unas niñitas que le ofrecen, que esas sí tienen 12 y 13 años. No, y es precisamente una de las grandes batallas que está dando el mundo, precisamente, y no solamente eso, sino que está basado también en uno de las
de los programas del milenio, que es acabar precisamente con esa discriminación y con esa connotación tan terrible a la que están sujetas las niñas. Bueno, Fernando, pues ya me agotó el tiempo y pues, ¿qué me queda? Pues felicitarte por este libro tan maravilloso y de tanto valor, y que efectivamente pues está en todas estas entrevistas y es Gabo hablando, y pues como sea, machista o no, de todos modos es nuestro mejor escritor y uno de los mejores escritores que hay en el mundo. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias a ti. Y a ustedes muy buenas noches. Con el patrocinio de... Usted puede enviar y recibir dinero de manera segura, ágil y oportuna. Titán Intercontinental, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.